Buenas noches a todos. Hoy es 3 de marzo. Revisemos cómo se comportaron los tres principales índices de Estados Unidos y analicemos qué podría venir a continuación. La sesión de hoy fue altamente volátil. El contexto es claro: el aumento de las tensiones en Oriente Medio. Como mencionamos ayer, el conflicto en sí no es el problema central para los mercados. El verdadero riesgo es si el estrecho de Hormuz pudiera cerrarse. Si eso llegara a ocurrir, la reacción en cadena sería directa y potencialmente grave para la economía de Estados Unidos. Comentamos que una interrupción en el estrecho de Hormuz podría impulsar el petróleo crudo, el gas natural y los precios energéticos en general un 30% o más. Si la energía se dispara de esa manera, empujaría aún más al alza los ya elevados datos de PPI y las métricas de inflación. En este momento, Estados Unidos opera con niveles de deuda muy elevados. Al mismo tiempo, una gran parte del capital y la liquidez está concentrada en la temática de la IA, un tema sobre el que algunos inversores temen cada vez más que pueda enfrentar eventualmente un riesgo de burbuja. Como resultado, el impulso económico no es amplio ni diversificado. No se trata de una expansión saludable que abarque múltiples sectores. En cambio, el crecimiento y los flujos de capital están concentrados en un grupo reducido, principalmente tecnología y energía, y ambos sectores enfrentan ahora posibles preocupaciones de burbuja, o al menos una creciente incertidumbre sobre la sostenibilidad futura. Por ejemplo, tomemos a Nvidia. La acción cayó alrededor de un 1,3% hoy. Ya hemos comentado lo sólidos e impresionantes que fueron sus últimos resultados. Sin embargo, incluso con esas cifras tan fuertes, el mercado no reaccionó de manera positiva. Eso nos dice algo importante. Cuando se superponen precios de la energía en aumento sobre una inflación ya elevada, se añaden niveles de deuda históricamente altos y, además, se considera que la principal narrativa de inversión del mercado podría estar acercándose al agotamiento. El resultado es una creciente preocupación por la estanflación. La estanflación es uno de los entornos macroeconómicos más difíciles para los inversores. El último episodio importante en Estados Unidos ocurrió en la década de 1970. En aquel entonces, el endurecimiento agresivo bajo Paul Volcker finalmente logró controlar la inflación y sentó las bases para un mercado alcista que duró varias décadas. Pero el contexto actual es muy diferente. Hoy, los niveles generales de deuda en toda la economía son significativamente más altos. Solo eso ya limita la flexibilidad de la política económica. Además, se percibe ampliamente que el nuevo liderazgo de la Reserva Federal está más alineado con la administración republicana. En ese tipo de entorno político, la probabilidad de aplicar un endurecimiento altamente agresivo y poco convencional, al estilo de una terapia de choque para reiniciar el sistema de forma contundente, parece mucho menor. En otras palabras, el tipo de intervención drástica que se utilizó hace décadas para eliminar la estanflación podría no ser tan viable bajo las condiciones actuales. Por lo tanto, esta amenaza de estanflación, tanto para los traders como para todos los inversores, es una verdadera pesadilla. ¿Qué tan grave puede ser? Si no están familiarizados con el concepto, en el próximo episodio dedicaré un análisis específico para explicar cuán perjudicial puede llegar a ser la estanflación. Por lo tanto, si la guerra continúa, si el estrecho de Hormuz sigue en riesgo de cierre y si los precios del petróleo continúan disparándose, el impacto sobre la inflación en Estados Unidos sería extremadamente significativo. En ese escenario, las herramientas de tasas de interés y los instrumentos de política disponibles se volverían muy limitados. En este contexto, el mercado comienza a entrar en modo risk-off hoy, ¿verdad? Incluyendo lo que acabamos de mencionar. Por ejemplo, Nvidia. Es una de las acciones núcleo del mercado y también una de las de mayor capitalización. Se puede ver claramente cómo los fondos están retirándose de forma continua. De hecho, el capital comenzó a salir ya en los últimos 2 días. Se puede observar en el volumen. Desde anteayer, vimos un gap a la baja, una apertura más baja y luego el precio consolidándose en los mínimos. ¿Qué nos dice eso? Ese gap ya envía una señal. El mercado ha comenzado a rotar fuera de las acciones de alto crecimiento. Como todos saben, en periodos inflacionarios el mercado generalmente adopta una postura más defensiva. La asignación global también refleja ese cambio. Hoy vimos nuevamente un fuerte repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El dólar estadounidense también está subiendo con fuerza, impulsado por una sólida demanda de activos refugio. Todo el mercado está impregnado de un sentimiento risk-off. El índice de volatilidad también se está disparando.
Esto es exactamente lo que advertimos hace muchos días, incluso antes de que comenzara el conflicto. Dijimos que la alarma estaba sonando. En un momento como este, tienes dos opciones. Primero, el efectivo es el rey. Debes preservar tu posición en efectivo. Con el dólar fortaleciéndose y los rendimientos del tesoro en aumento, mantener liquidez puede ser una opción más segura que permanecer en acciones de alto crecimiento. Segundo, asignar capital a acciones defensivas. ¿Qué son acciones defensivas? Piensen en necesidades básicas: ropa, alimentos, vivienda, transporte. Recuérdenlo. En términos generales, las inversiones en la economía virtual, en sectores tecnológicos de vanguardia, incluso en el grupo de acciones que se disparó ayer, todo eso se trata de comprar el futuro. Pero ahora mismo no se compra el futuro. Ahora mismo se compran esenciales, cosas a tu alrededor, necesidades diarias, porque esos son los activos que realmente pueden ofrecer protección durante un ciclo inflacionario, especialmente en un entorno de estanflación, que es aún más peligroso. En un momento recomendaremos una acción defensiva para todos. Bien, volvamos al análisis técnico. Volvamos al Nasdaq. Entre los tres principales índices, el Nasdaq es esencialmente el barómetro. Durante la consolidación en los máximos, fue el primero en mostrar señales de debilidad. En octubre del año pasado, durante aquel movimiento de 3 gaps consecutivos al alza, también fue el primero en mostrar fortaleza relativa. Y ahora, nuevamente, es el primero en mostrar deterioro. Anteriormente dividimos la consolidación en la zona alta en 3 secciones iguales. Ahora ya ha regresado a la zona débil. Justo ayer nos preguntábamos si volvería al rango débil. Mi respuesta ayer seguía siendo una alerta de nivel 5. Todavía una alerta de nivel 5. Y existía la posibilidad de que retrocediera nuevamente hacia la zona débil. Hoy, aunque el cierre pareció una recuperación tras una venta impulsada por el pánico extremo, no miren solo el resultado final. En el gráfico de una hora, ¿lo notaron? Desde la perspectiva horaria, hacia el final de la sesión, ya estaba comenzando a perder impulso. No pudo sostenerse. Empezaba a mostrar dificultades para mantenerse en niveles elevados. En cuanto al movimiento de última hora, creo que la volatilidad intradía estuvo impulsada por el flujo de noticias, pero el impacto de las noticias en la acción del precio intradía normalmente se digiere después del cierre o al día siguiente, y luego el precio tiende a continuar en su trayectoria original. ¿Por qué hubo pánico en la apertura hoy? Porque Irán declaró que las embarcaciones deberían evitar el estrecho de Hormuz, esencialmente una amenaza, ¿verdad? Entonces, el mercado comenzó a vender con fuerza durante la sesión. Hubo un pánico evidente, porque ese desarrollo podría impulsar los precios de la energía en Estados Unidos, lo que a su vez podría alimentar aún más la inflación. Entonces, ¿qué ocurrió después? El presidente Trump publicó un mensaje diciendo que Estados Unidos proporcionaría protección a todos los barcos que transiten por el estrecho, pero que tendrían que pagar por ello. Incluso mencionó el despliegue de la Marina para garantizar el flujo de energía a nivel global. Ese estímulo llegó en un momento muy oportuno, alrededor del mediodía. Después de que se publicara el mensaje, el mercado inició una fase de ajuste, un ajuste estructural. El capital comenzó a rotar, pasando de una postura defensiva hacia una más ofensiva. Pero hacia el final de la sesión se podía ver cómo la divergencia empezaba a ampliarse. Así que, después de filtrar todo el ruido, la conclusión es la siguiente. Ese impulso de última hora ya mostró una leve debilidad. Había señales de agotamiento. Si no ocurre nada inesperado, es probable que la apertura de mañana continúe a la baja. Continúe a la baja. Observando la negociación fuera de horario, el comportamiento del Nasdaq es exactamente como mencioné. El mercado podría estar empezando nuevamente a inclinarse hacia una postura defensiva. El capital está comenzando a rotar una vez más. Bien, hoy es poco común que hablemos específicamente del S&P, que anteriormente mostraba una acción del precio y una estructura muy saludables. Pero hoy el S&P rompió un nivel de soporte muy importante. Perforó el mínimo de aquel día específico. ¿Cuál era el mínimo de ese día? 620. El mínimo de hoy fue 610. Aunque la diferencia sea de solo 10 puntos, el significado simbólico es extremadamente importante. Extremadamente importante. Si activamos ahora las medias móviles, las líneas MA, van a notar algo muy claro. El precio ya rompió completamente toda la estructura de alineación alcista, completamente por debajo del arreglo alcista. Todas las velas, incluyendo el cierre de hoy, fueron incapaces de volver a posicionarse por encima de esa estructura de medias móviles en configuración alcista. Y más importante aún, la propia alineación ya comenzó a mostrar desorden, una clara desarticulación.
Esto es no diría aterrador, pero sí es una señal extremadamente importante. La estructura original que sostenía el movimiento ha sido dañada. Si retrocedemos a noviembre del año pasado, hubo un periodo de aproximadamente 10 sesiones consecutivas a la baja, y aún así, el precio solo permaneció por debajo de las medias móviles durante 1 o 2 días antes de recuperarlas rápidamente. La alineación alcista no fue destruida. Pero esta vez es diferente. Después de una consolidación estrecha en niveles elevados, la estructura de alineación alcista ya fue quebrada. No estamos hablando simplemente de una corrección rápida con recuperación inmediata. Estamos viendo un deterioro estructural. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Esto es muy peligroso. Si el S&P entra en zona de riesgo, eso es incluso más significativo que el Nasdaq en peligro, y también más que el Dow en peligro. ¿Por qué? Porque el S&P representa la columna vertebral de la clase media estadounidense, la fuerza central del mercado. Refleja a inversionistas racionales y una selección más cuidadosa de compañías. No es como el Dow, que es simplemente un promedio industrial. Tampoco es como el Nasdaq, que está dominado por tecnología y acciones de alto crecimiento, donde muchos participantes persiguen retornos agresivos. El S&P simboliza racionalidad, representa una visión más neutral, más equilibrada del mercado, y ahora el S&P 500 se encuentra en una posición muy peligrosa, muy peligrosa. Quiero enfatizarlo otra vez. Aquí está el punto clave. Si en las próximas 1 o 2 semanas no logra recuperar rápidamente la media móvil de 150 días, yo aquí la tengo marcada como 144, ustedes pueden ajustarla a 150 o mantenerla en 144 como lo hago yo. Si no logra reconquistar esa zona, y más importante aún, sostenerse por encima de esa media de 150 días, entonces la situación se vuelve extremadamente delicada. Así que el enfoque de hoy sigue siendo el mismo: advertir sobre el riesgo. En este entorno tengo varias sugerencias claras. Primero, reduzcan exposición a acciones de alto crecimiento en IA. No les estoy diciendo que liquiden completamente, no que vendan todo, pero sí que reduzcan su asignación, bajen su exposición. Ese es el primer punto. Segundo, roten hacia efectivo y acciones defensivas. ¿Qué son acciones defensivas? Como mencioné antes, bienes esenciales, especialmente alimentos, especialmente empresas relacionadas con alimentos. Hoy estoy recomendando Cal-Maine Foods, Calm. Hemos hablado de esta acción antes, pero en ese momento no la recomendamos con fuerza, porque la escala y la duración del conflicto y su impacto económico aún no estaban claras. En ese momento pensábamos que podría parecerse a un ataque limitado, como una operación de decapitación que termina rápidamente, como ocurrió en Venezuela. Pero ahora parece tratarse de una acción militar a gran escala, y es poco probable que termine tan rápidamente como sugirió la Casa Blanca. Esto involucra al Medio Oriente en un sentido más amplio y a la estructura geopolítica global. No es algo que pueda resolverse con rapidez. Por lo tanto, que la inflación en Estados Unidos vuelva a subir se convierte en una posibilidad muy real. Bajo estas circunstancias, el riesgo inflacionario podría intensificarse fácilmente otra vez. ¿Por qué recomendar Cal-Maine Foods? Su modelo de negocio es simple: produce huevos. Muy directo. Todo el mundo necesita comer. Todo el mundo consume huevos, arroz, granos. La demanda de alimentos no es negociable. Su informe de ganancias es muy sólido. No entraré en todos los detalles, pero los números son buenos. La valoración es razonable. El ratio PE es apropiado. Desde una perspectiva técnica, mirando el gráfico diario, después del retroceso, este nivel debería haberse roto a la baja, pero no ocurrió. Tras una breve ruptura falsa hacia abajo, el precio recuperó rápidamente el rango de consolidación anterior. Ese rango de consolidación es muy importante. ¿Qué significa eso? Con el contexto de guerra combinado con resultados sólidos, el mercado ha revalorizado su precio. Técnicamente, se ha formado un patrón clásico de hombro-cabeza a hombro invertido, o pueden llamarlo un suelo compuesto. En ese caso, enfóquense en la línea de cuello. El nivel de la línea de cuello es 89.38, $89,38. Una vez que el precio rompa por encima de ese nivel, pueden iniciar una posición. Ni siquiera es necesario esperar un retroceso. Establezcan primero una posición inicial y luego vuelvan a evaluar. Esta es la primera acción defensiva que estoy recomendando. Hay otras dos categorías, una relacionada con el petróleo crudo y otra con la minería, pero hoy nos enfocamos en alimentos, que tienen una alta probabilidad de superar al mercado en un ciclo inflacionario. Esto no es asesoramiento de inversión, pero sí proporciona un marco para pensar.
En esta etapa necesitamos ser más cautelosos con las acciones de alta tecnología, los nombres relacionados con la IA y las favoritas del mercado. ¿Por qué? Porque cuando ocurre compresión de valuaciones son las que más caen. En ciclos inflacionarios, el capital sale de las acciones tecnológicas de alto crecimiento de la manera más agresiva. Así que el mensaje de hoy es importante. Estamos en una era de cambio dramático, una transformación impulsada por la IA sin precedentes en la historia humana, combinada con un conflicto geopolítico intenso. Este es un periodo que pone a prueba la paciencia y la disciplina de los inversionistas. Seguiremos compartiendo nuevas observaciones y análisis del mercado cada día. Eso es todo por hoy. Nos vemos mañana.